Para conocer y poder entender mejor lo que son las leyes de la rapidez de las reacciones, es importante conocer primero algunos conceptos. Número 1. Cinética química. La cinética química es una rama de la química que estudia cuantitativamente la rapidez de reacción. Esta también se encarga del estudio del cambio de la composición de los estados energéticos con respecto al tiempo. Por ende, sabemos que la cinética química estudia tanto la velocidad de la reacción como los factores que determinan o controlan la rapidez de dicha reacción, como pueden ser la naturaleza de los reactivos o productos, la concentración de las sustancias reactivas, el efecto de la temperatura, entre otros. Número 2. Mecanismos de reacción. Es una serie de pasos llamados reacciones elementales, a través de los cuales los reactivos se convierten en productos. Una vez que se conoce el mecanismo de una reacción, podemos controlar las condiciones óptimas para la reacción y obtener una mayor cantidad de productos en menor tiempo. El mecanismo de una reacción representa lo que nosotros creemos, o sea, la hipótesis, que ocurre a nivel atómico molecular, la serie de transformaciones a este nivel, y se postula en base a los resultados de experimentos donde se ha determinado cómo afectan los diferentes factores en la rapidez de la reacción. Número 3. Molecularidad. Es el número de entidades moleculares colisionando que están involucradas en una única etapa de reacción, siendo el número de moléculas, radicales, átomos y o iones envueltos en cada acto molecular individual que resulta en la transformación de reactivos a productos. Debe ser un número entero positivo. Es un concepto teórico, o sea, uni, biter o trimolecular. Número 4. Rapidez de reacción. La velocidad o rapidez de una reacción química se define como la velocidad de cambio en la concentración de un reactivo o producto dividido entre su coeficiente de una ecuación balanceada. Se usa un signo negativo con las velocidades de cambio de reactivos y un signo positivo con aquellas de los productos, lo que asegura que la velocidad de reacción siempre es una cantidad positiva. En la mayoría de los casos, la concentración se mide en moles por litro y el tiempo en segundos, lo que da como resultado unidades de m/s para la velocidad de reacción. Número 5. Ley de velocidad. Una ley de velocidad muestra cómo la velocidad de una reacción química depende de la concentración de reactivos. Sabemos que la velocidad la podemos expresar de esta manera. Sin embargo, la ley de velocidad nos permite calcular la velocidad conociendo las concentraciones iniciales de los reactivos. Así, la expresión de la ley de la velocidad será, donde K minúscula es una constante de proporcionalidad denominada constante de velocidad y M y N son números enteros, mayores o iguales que 0. Los números m y n se denominan órdenes parciales de la reacción, m con respecto al reactivo A y n con respecto a B. La suma de m más n nos da el orden total de la reacción. Número 6. Constante específica por rapidez. Denotada con la letra K, es la constante de proporcionalidad entre la rapidez de reacción experimental y las concentraciones elevadas a exponentes dados, en función de temperatura, agente catalítico e independiente de la concentración. ¿Qué son los agentes catalíticos? Los agentes catalíticos aumentan la rapidez y al final se recobran a su estado original o inalterado. Algunos ejemplos de agentes catalíticos son el platino, el óxido de manganeso, el yoduro de potasio y las enzimas. Número 7. Orden de reacción. Las velocidades de reacción son proporcionales a las concentraciones de los reactivos elevadas a una potencia conocida como orden de reacción. En el orden de reacción 0, la estequiometría es independiente de la concentración de los reactivos y las unidades de su constante se medirán en molar sobre segundo. En el primer orden, la velocidad es directamente proporcional a una sola concentración y las unidades de constante se medirán en 1 sobre segundo. En el segundo orden, la velocidad es proporcional al cuadrado de una sola concentración o al producto de dos concentraciones diferentes y las unidades de constante se medirán en 1 sobre molar por segundo. Número 8. Orden de reacción total. El orden de reacción total es la suma de los órdenes de reacción respecto a cada reactivo. Pueden ser números enteros o fraccionarios. Se determinan experimentalmente y en general no coinciden
con los coeficientes estequiométricos, salvo que la ecuación represente la etapa más lenta o la reacción transcurra en una sola etapa. Muy bien, ahora que ya quedaron un poco claros estos conceptos, procederé a mostrar un ejemplo bastante sencillo sobre la velocidad, para de ahí partir a ejemplos más complejos y su utilidad en la química. Supongamos que un coche se desplaza 4 metros en los primeros 4 segundos. Sin embargo, después de 40 segundos, notamos que solo se ha movido 8 metros. Como ya sabrán, la velocidad es algo que se puede medir en cualquier proceso. También hay que tener en cuenta que la velocidad siempre estará cambiando con respecto al tiempo. Ahora bien, como dije anteriormente, la velocidad se puede medir en cualquier proceso. Y en este caso, el proceso que cambie con respecto al tiempo es la posición del auto. Por lo tanto, para expresar su velocidad, tendremos que saber que la velocidad es igual al cambio de la posición, es decir, el delta de la posición sobre el cambio del tiempo o el delta del tiempo. Hay que tener en cuenta que el delta en estos casos siempre significará cambio, y esto se representa como la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora bien, tomando en cuenta los datos que se nos proporcionaron, podemos simplemente sustituir los valores, dándonos el siguiente resultado: 0.11 metros sobre segundos. Este valor expresa cuando va cambiando la posición del auto con respecto al tiempo. Ahora que ha quedado un poco más claro este concepto y su uso, vamos con un ejemplo un poco más complejo y enfocado a la química. En esta reacción química, una molécula de hidrógeno reacciona con otra de yodo para producir 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. Supongamos que estas cantidades son mis concentraciones iniciales. En los reactivos 2 molar y en los productos 0. Puesto que la reacción aún no inicia. Una vez transcurridos 5 minutos, vuelvo a medir y obtengo nuevas cantidades: 1 molar en los reactivos y 2 molar en los productos. Como podemos ver, los reactivos son más pequeños debido a que se convirtieron en un nuevo producto. Ahora bien, si yo quiero expresar la velocidad en la que está cambiando cada una de las sustancias, puedo aplicar lo que acabamos de ver. Entonces comenzaré con el hidrógeno, y sabemos que la velocidad del hidrógeno es igual al cambio de la concentración sobre el cambio del tiempo, y sustituyendo los valores nos daría menos 0.2 moles por minuto, es decir que se estaría perdiendo hidrógeno a una velocidad de 0.2 moles por minuto. Puedo hacer este mismo análisis para el yodo y el yoduro de hidrógeno, y quedaría de la siguiente manera. Como podemos ver, tanto el hidrógeno como el yodo me dan valores negativos, a diferencia del yoduro de hidrógeno, el cual me da un valor positivo. Esto es debido a que el yodo y el hidrógeno son reactivos, por ende estarán disminuyendo constantemente en base al tiempo, al contrario del yoduro, el cual estará aumentando con el paso del tiempo debido a que es un producto. Ahora bien, estos resultados que tenemos aquí no es la velocidad de reacción. Esto porque dependiendo del valor que tomemos nos dará un valor completamente diferente, y esto no nos resulta útil. Lo que en realidad tenemos aquí es la velocidad a la que cambia cada sustancia independiente. Si en realidad queremos obtener el valor de la velocidad de reacción, tendremos que modificar un poco estas expresiones para obtener el mismo valor sin importar la sustancia. Entonces, veamos qué modificaciones tenemos que hacer. Como ya dije anteriormente, la razón por la que los reactivos son negativos y los productos son positivos es porque con el paso del tiempo los reactivos se convierten en productos y por ende disminuyen a la par que los productos aumentan. Sin embargo, existe otro motivo, y este es la relación estequiométrica que existe entre las sustancias que participan en esta reacción. En este caso, la relación estequiométrica corresponde a 2 a 1. Por eso es que tengo el doble de velocidad con respecto a estas dos. Ahora bien, ¿cómo vamos a solucionar este problema? En tanto al signo, podemos multiplicar los reactivos por un signo negativo, puesto que este siempre lo obtendremos de esta manera. Y en tanto a la relación estequiométrica, podemos apreciar que estos números están afectando los valores de la velocidad. En este caso, estoy obteniendo el doble porque aquí hay un 2. Por ende, si quiero igualar estos valores, tendré que multiplicar esto por 1 sobre el número en cuestión. Entonces, cuando yo aplico estas modificaciones al valor que tengo de velocidad para cada sustancia, obtengo lo siguiente. Muy bien, como pueden notar, ahora sí obtuve el mismo valor de velocidad sin importar la sustancia que haya escogido. En este caso, la velocidad de la reacción corresponderá a 0.2 moles sobre minuto. Ahora bien, ¿cómo se ve esto de manera general? Esto es lo que acabamos de hacer, y cuando lo analizamos y expresamos de manera general va a corresponder a lo que tenemos aquí abajo. Ahora que ya vimos cómo calcular la velocidad de una reacción, veamos
¿Cómo se calcula el orden de una reacción? Bueno, vamos a calcular el orden de reacción. Entonces aquí tenemos una reacción A más B igual a C y sabemos que se han hecho 3 experimentos cuyos datos se van a dejar en la siguiente tabla. El experimento 1, 2 y 3, las concentraciones de A, las concentraciones de B y se midió la velocidad también. Aquí vamos a calcular el orden de reacción, lo que significa que tenemos que sacar el coeficiente M, que es el orden de reacción respecto a A, y N, que es el orden de reacción respecto a B. La fórmula que nos dan es velocidad es igual a la constante por A elevado a la M por B elevado a la N. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la expresión de velocidad vamos a sustituir los datos de 2 experimentos y los vamos a dividir uno por uno. Pero no podemos tomar cualquier experimento, debemos buscar 2 en las que la concentración inicial de uno de los reactivos sea común. Esto lo encontramos en el experimento 1 y 2. Por lo tanto son los datos que vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el experimento 2 entre el primer experimento, donde tenemos que la velocidad 2 entre la velocidad 1 es igual a la constante sobre la constante. Esto no cambia, la constante se mantiene igual y esto se va a multiplicar por A2 elevado a la M entre A1 elevado a la M por B2 elevado a la N entre B1 elevado a la M. Ahora sustituimos los datos, que son 4.5 por 10 a la menos 2 entre 1.5 por 10 a la menos 2, que es igual a una constante sobre otra constante, ya sabemos que esto se mantiene igual, por 0.2 elevado a la m entre 0.2 elevado a la m, sabemos que esto nos va a dar 1 junto con la constante, por 0.6 elevado a la n entre 0.2 elevado a la n. Ahora si hacemos las divisiones, 4.5 por 10 a la menos 2 entre 1.5 por 10 a la menos 2 nos va a dar igual a 3. Sabemos que la constante es 1 y sabemos que 0.2 entre 0.2 es igual a 1 y 0.6 entre 0.2 es igual a 3. Por lo tanto tenemos una igualdad de 3 igual a 3 elevado a la n, y con esto sabemos que n es igual a 1. Bueno, cuando ya tenemos el orden de reacción respecto de B, vamos a tomar otro par de datos de cualquier experimento para sacar el orden de reacción respecto de A, haciendo básicamente el mismo procedimiento. Y bueno, en este caso yo he decidido tomar los datos del experimento 3 y dividirlos entre los datos del experimento 1, y sustituyendo nos queda 0.12 entre 1.5 por 10 a la menos 2, que es igual a constante sobre constante, que sabemos que esto nos va a dar 1 porque la constante no cambia a menos que sea por temperatura. Esta constante solo cambia con la variación de la temperatura. Tenemos esto por 0.4 elevado a la m entre 0.2 elevado a la m por 0.4, y ya sabemos que n es 1, entonces podemos poner 1 o simplemente no ponerlo, entre 0.2 elevado a 1. Ahora tenemos que 0.12 entre 1.5 por 10 a la menos 2 es igual a 8, la constante es igual a 1, esto se va a multiplicar por 0.4 elevado a la m entre 0.2 elevado a la m es igual a 2m, por 0.4 entre 0.2 es igual a 2, el 2 se está multiplicando, lo pasamos dividiendo, esto nos va a dar igual a 4. Por lo tanto me queda 4 igual a 2 elevado a la m, y con esto sabemos que m es igual a 2. Con esto podemos decir que el orden de reacción respecto de A es 2, que el orden de reacción respecto de B es 1, y el orden de reacción global, o sea el orden de reacción total, es igual a la suma de estos dos, que es igual a 2 más 1 es igual a 3.